quiero adentrarme específicamente en cada tipo, yo le voy a dar un conocimiento general de cómo ustedes pueden predecir con una radiografía si es un tumor de características benignas o un tumor de características malignas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un tumor? ¿Cómo se diagnostica un tumor? Biopsia. Al final, con una biopsia yo voy a saber realmente qué tipo es, pero por lo menos con una imagen radiográfica y conociendo ciertas características puedo predecir y decirle a la mamá, no, posiblemente un tumor benigno, vamos a hacer la biopsia y vamos a controlar. O el tratamiento es radical, hay que operar, sacar quimioterapia, radioterapia y orientar mejor, ¿sí? Entonces más bien es cómo ustedes van a poder orientarle a los padres sobre los tumores, ¿sí? Entonces los tumores óseos varían según sus características macroscópicas, morfológicas, lo que hace que se dificulte su diagnóstico y su clasificación. La mayoría de los tumores óseos se clasifican según el origen de la célula o el tejido normal. Los tumores óseos benignos aparecen con mayor frecuencia en las primeras 3 décadas de la vida, o sea que la edad del paciente también es un factor a tener en cuenta. Menos de 30 años generalmente tumor benigno. Dentro de los tumores óseos benignos más frecuentes le tenemos al osteocondroma y al defecto cortical fibroso. Los tumores con afectación ósea, tanto benignos como malignos, derivan de diferente tipo de tejido histológico, diferentes tipos de células. Los tumores benignos principalmente son de origen condrogénico. ¿Qué es condro? Cartílago. Osteogénico, hueso. Puede ser desconocido, histiocítico, fibrogénico, vascular, lipogénico o neurogénico. Diferentes tipos de células de origen, diferentes tipos de tumores. Nosotros vamos a centrarnos en estos dos, que es condrogénico y osteogénico. Tema de examen. Este cuadro, pero solamente estos dos, ¿sí? ¿Cuáles son los tumores óseos formadores de hueso? Benignos, osteoma, osteoide y osteoma. Agresivo, osteoblastoma. Maligno, osteosarcoma. Formador de hueso, osteo. De acuerdo a benigno, agresivo, maligno, de la segunda parte de la palabra, ¿sí? Los formadores de cartílago condro. Osteocondroma benigno. Condroma puede ser el encondroma o el condroma perióstico. Agresivo de cartílago condroblastoma y maligno condrosarcoma. Estos dos cuadritos lo que quiero que sepan así mismo, benignos, agresivos, malignos. Y las lesiones pseudotumorales benignas no son tumores, son lesiones pseudotumorales. Tienen características, pero no son. El fibroma nosificante, el defecto fibroso cortical, quiste óseo esencial, quiste óseo aneurismático, displasia fibrosa, infarto óseo, miositis nosificante, tumor pardo del hiperparatiroidismo. Se consideran lesiones pseudotumorales. Lesiones pseudotumorales agresivas, osteomielitis y enfermedad de Paget. No son tumores, son otras enfermedades, pero son agresivas para el hueso. ¿Está bien? Acá tengo un cuadro. Los tumores y lesiones similares pueden ser benignas o malignas. Las benignas terminan ahí, pero las malignas pueden ser tumores óseos primarios, secundarios por transformación maligna de un proceso benigno, o directamente puede ser metástasis de otro órgano con algún tipo de tumor. ¿Cuál es la terminología que vamos a usar para describir la localización de las lesiones en el hueso? Todo lo que está en la parte de arriba de la articulación en el hueso son yuxtaarticulares o periarticulares. Las que están encima del cartílago articular subcondral. Dentro de la articulación intraarticular.
dentro del canal medular, intramedular, al lado de la cortical ósea, yuxtacortical, dentro de la cortical, intracortical o debajo del periósteo superior. Entonces, esos son localizaciones de donde pueden estar los tumores en el hueso. Puede ser epifisarias, metafisarias, diafisarias. Y sabemos que en los niños tenemos la fisis o cartílago de crecimiento, ¿sí? Entonces, también son parte de la localización epífisis, metáfisis, diáfisis. Según las características radiológicas, y esto es lo que me importa que sepamos, el borde del tumor puede ser nítido, puede tener zona de transición, o sea que tiene un borde bien delimitado y al lado como una imagen rara, tiene una zona de transición. La matriz puede ser matriz cartilaginosa, voy a ver calcificaciones. Si es osteoblástica, voy a tener, ¿qué dice ahí? Hueso tumoral. Según la localización ya vimos, puede ser epífisis, metáfisis o diáfisis. Hay tumores que rompen la cortical y afectan partes blandas. Puedo tener extensión, tumoración. Puedo tener lesiones radiográficas múltiples, multiplicidad. Destrucción ósea, el hueso tiene una destrucción geográfica bien delimitada, moteada, tipo motas, o infiltrantes, parecen puntilladitos. Entonces cada cosa tiene su característica. Y el periósteo, solamente los tumores están afectados, reacciones periósticas. Interrumpidas quiere decir que pierde su continuidad y tiene formas, como en este caso, o ininterrumpidas sin perder su forma, pero se hace más denso. Son reacciones periódicas sólidas. Entonces todo esto después vamos a agruparlos en benignos y malignos. La localización puede ser tumores centrales, como el quiste óseo solitario, encondroma o la displasia fibrosa son centrales, o excéntricas, como el tumor de células gigantes, defecto cortical fibroso, fibroma nosificante, quiste óseo aneurismático, fibroma condromicoide, osteoma. Son lesiones excéntricas y lesiones céntricas, según su localización en el hueso. Tema de examen: la columna, las vértebras, tiene una parte anterior, donde está el cuerpo, y una parte posterior, donde está la apófisis espinosa y la apófisis transversa. Generalmente los tumores que afectan la parte anterior son tumores malignos. Si yo veo una lesión tumoral en el cuerpo de una vértebra, primero sospecho que es una lesión maligna. Puede ser un linfoma, mieloma, sarcoma de Ewing, osteosarcoma, condrosarcoma o metástasis de otros tumores, excepto hemangiomas y granuloma eosinófilo, que son benignos, que también pueden estar en el cuerpo anterior. Y las lesiones de la parte posterior generalmente son benignas: osteoblastoma, osteoma osteoide, quiste óseo aneurismático o osteocondro. Estas son lesiones benignas. Entonces, siempre que tengo lesión tumoral en el cuerpo, primero sospechar de una lesión maligna. Los bordes de la lesión. Cuando hablo de un borde de una lesión benigna, cuando el crecimiento es lento, hay una delimitación nítida, se ve como un borde oscuro delimitado. Esclerótico quiere decir más radio opaco, más blanco. Puede haber estrecha zona de transición en un proceso benigno. Cuando es bien delimitado, benigno. Cuando es agresivo o maligno, cuando los bordes son poco definidos, con una amplia zona de transición. No entendé dónde empiezan ni dónde terminan, ni si es redondo o cuadrado. Ve una mancha en el hueso, eso es maligno.
Sin embargo, si ves algo que tiene un borde bien dibujado, benigno. Según la matriz tumoral, quiere decir el contenido del tumor, pueden ser condroblásticas, Dios mío, ya no leo nada. Calcificaciones anulares tienen aspectos de palomitas de maíz o forma de coma. ¿Saben palomitas de maíz? ¿Pipoca? Pipoca. Si el contenido parece pipoca, es condroblástica. Y si el contenido es osteoblástica, dice la densidad en la lesión tiene aspecto de nube o algodón y tiene calcificaciones. Entonces, la matriz puede ser condroblástica, osteoblástica. ¿Tiene contenido cartílago o tiene contenido de hueso? El tipo de destrucción ósea. Un proceso benigno, la destrucción ósea es geográfica, tiene áreas destruidas uniformemente con bordes definidos con nitidez. Una lesión linda, limpia, delimitada. Un proceso maligno tiene aspecto moteado con área de destrucción y bordes rasgados, no se entiende. Y el agresivo maligno es infiltrante con área mal definida que se extiende a través del espacio medular. Una imagen sucia, sin delimitación. La reacción periódica entonces puede ser ininterrumpida, procesos benignos, cuando es sólido, protrusión sólida, sólida longitudinal o sólida ondulada, benigno. Cuando tiene pérdida o interrumpida, hay una pérdida en la continuidad del periósteo, hablo de malignidad. Si es una lesión perpendicular en sol naciente, maligno. Aterciopelado, perpendicular, también se le conoce como encepidio. En capas de cebolla, pues ya que cortó una cebolla y encontrarse por capas, maligno. Y el triángulo de Colman. Todas son imágenes que se pueden ver, distinguir e interpretar en una radiografía. Entonces, en esto se centra todo. Lesión benigna versus una lesión maligna. ¿Cuáles son las características de una lesión tumoral ósea benigna? Borde esclerótico bien definido. Ausencia de tumor en partes blandas, respeta la cortical y no pasa a las partes blandas. La reacción perióstica es sólida y la destrucción ósea es geográfica. Una lesión maligna tiene una reacción perióstica interrumpida, destrucción ósea moteada o infiltrante, tiene tumor en partes blandas y una amplia zona de transición. Entonces, eso nosotros podemos ver e identificar en una radiografía. Como hago diagnóstico, primero tengo una radiografía, una imagen tumoral. ¿Qué preguntas me hago? Primero, edad y sexo del paciente. Luego, la morfología de la imagen. ¿Cómo es su borde? Definido, moteado, con transición, sin transición. La destrucción, o sea, es geográfica o indeterminada o infiltrante. La reacción perióstica es sólida o capas de cebolla, por ejemplo. ¿Tiene o no tiene tumor en partes blandas? Y la matriz, condroblástica o osteoblástica. Veo las características de este tumor. Solitario o múltiple, ¿es uno solo o varios? Si es uno solo, ¿qué pienso? ¿Benigno o maligno? Benigno. Si son múltiples, maligno. La localización en el hueso. ¿Qué hueso primero? Fémur, tibia, húmero. ¿Qué parte? Epífisis, metáfisis, diáfisis, es central, excéntrico. ¿Dónde mismo está? Dentro de la cortical, por fuera, en la articulación. ¿Y qué hueso? Eso ya dijimos también. Entonces hago como un estudio general sobre ese paciente y la lesión que veo en la radiografía. Detección por una historia clínica, el examen físico. Generalmente los tumores son asintomáticos, tumores de hueso asintomáticos. El paciente viene a consultar con una fractura
por un bajo impacto y vos encontrás una lesión tumoral ahí en la radiografía, entonces no tiene generalmente síntomas. El diagnóstico o diagnóstico diferencial se hace con radiografía simple y tomografía, y para el estadio, valorar el estadio del tumor, gammagrafía, tomografía, resonancia magnética. Las recomendaciones para la toma de biopsia: al final la biopsia es diagnóstico, el gol estándar para diagnóstico de un tumor, te va a decir el tipo histológico, benigno, maligno, hueso, cartílago, todo te va a decir ya la biopsia, esto van a leer ustedes. Y acá empezamos a ver imágenes radiográficas. ¿Qué características les parece que tiene este tumor? Sus bordes. Parece delimitado. Después, la cortical respeta, no respeta, destrucción. ¿Cuál es la localización en el hueso? Epífisis, metáfisis y diáfisis también. No tiene un borde muy nítido, pero es geográfico. Tampoco no hay zona de transición, no afecta tampoco la cortical. ¿Puedo suponer que es benigno o maligno? Benigno, parece un quiste óseo. Esta lesión, ¿qué les parece? ¿Benigno o maligno? Benigno. Osteocondroma. El osteocondroma es un tumor benigno. Vamos a llegar a una clasificación. Osteocondroma. Solamente que sus características son especiales. Es un tumor benigno, pero es pediculado, forma un pedículo del hueso. Solo que es benigno. Este paciente sí tiene tumoración. Se siente así como un bulto y le dicen me crece y me molesta. Pero es benigno. ¿Qué les parece? ¿Benigno o maligno? Professor, pode voltar. E esse no meio ali, esse branco, não? ¿Qué? Esse mais radiopaco, esse daí não é nada? ¿Qué es eso? La rótula. Ah, Esa es la rótula. Está acá. Y en la B se ve como sombreado. Benigno o maligno. Esta rótula que en la B no se ve así, se ve diferente. Benigno o maligno. Características radiológicas benignas. Tumor óseo, células gigantes, pero es súper agresivo. Por eso tampoco la radiografía no es diagnóstica, es orientativo. Puedo sospechar que un tumor benigno tiene borde delimitado, geográfico, no hay zona de transición, la cortical está respetada, pero la biopsia me va a salir tumor de células gigantes, agresivo, maligno. Y la imagen parece inocente. ¿Qué les parece esa imagen? ¿Benigno o maligno? Es benigno, parece quistes, un tumor quístico. Benigno. Esto, benigno o maligno. Afectación de partes blandas, miren un poco. Este es un osteosarcoma, el tumor óseo maligno más fulminante, fatal, no tiene tratamiento, podéis tratar, pero muy agresivo, invasivo, tiene que amputar, se pierde todo. Sí, llegar al estadio temprano mínimo tiene que amputarlo. Es demasiado maligno y letal. Sus localizaciones más comunes: húmero proximal, fémur distal y tibia proximal. Y menos común, pelvis, fémur proximal y radio distal. Pero húmero proximal y rodilla. Generalmente en la rodilla, todo lo que es fémur distal y tibia proximal, lugares donde demasiado quiere haber luz. Siempre vamos a encontrar. Benigno o maligno.
frente, rodilla, todo el fémur distal, fémur proximal, pelvis, húmero proximal. Benigno o maligno. Miren las partes blandas cómo están afectadas. Maligno. Sarcoma de Ewing. ¿Con quién hacemos diagnóstico diferencial? Sí o sí, sarcoma de Ewing. ¿O todavía no dimos? Osteomielitis. Todavía no dimos. Sarcoma de Ewing, diagnóstico diferencial primero por osteomielitis. Vamos a ver la clase que viene. Benigno o maligno. Benigno, delimitado. Benigno, maligno. Benigno, benigno, maligno. Mira qué feo, maligno. Osteosarcoma, se ve afectación del periósteo, partes blancas. Esta, por ejemplo, la lesión perióstica en sol naciente. Acá se ve todo el tumor. Este es un osteocondroma. Todo lo que es pediculado es benigno. Pedículo. Acá se ve chiquitito en la epífisis, delimitado, pero es tibia. Puedo sospechar de una lesión benigna o característica benigna, pero al final los tumores células gigantes. Benigno o maligno. Maligno. Preguntas. Preguntas sobre tumores. Les dije lo que quiero que sepan: características radiográficas, bordes, todo esto. Y el cuadrito. ¿Está bien? Bueno, chicos.